Supongo que lo leyeron todos y que tienen preguntas. Me parece que no. Bueno, haciendo el conventillo de la paloma que nos, que nos encantó. Un pequeño resumen. Cuando se habla de género chico, como les dije, no se habla solo del sainete, pero realmente el sainete es el género icónico, el género que le dio espesor al género chico. El género chico es teatro popular y el teatro es un teatro desdeñado por la crítica, absolutamente desdeñado. Pelletini dice una cosa interesante, dice que el sainete, como consecuencia, era la oveja negra del teatro argentino. Estábamos viendo lo mismo con Duvati recién, me llama mucho la atención cómo en una época determinada la crítica o quienes legitiman las cosas desde el intelecto y demás, tal vez bastardean ciertas cosas y años después... Porque las cosas populares se vuelven claras. Shakespeare era popular, escúchame, Shakespeare era popular. Pero años después estamos diciendo no, porque al final el medio tal cosa y se analiza, se le pone teoría a lo que esa persona hizo, pero capaz en su época fue... Los objetos culturales llevan también su tiempo para que pasen al ámbito académico crítico. Como que necesidad de legitimar todo, ¿no? Como Sí, pero no todo pasa, ¿eh? ¿Qué quiero decir? Hay clásicos, mejor dicho, hay cosas que se transforman en clásicos. Shakespeare era popular. La gente que estaba en el patio del rulo ese, que era el teatro isabelino, la gente era gente analfabeta, bruta, elemental, que si no se entretenía con lo que veía, le tiraban algo. No eran esta cosa respetuosa que nosotros hacemos. Eso era el teatro popular, eso ahora es teatro clásico, teatro académico, teatro que se estudia. ¿Y qué quiso decir Shakespeare con esta frase? A ver, y por ahí Shakespeare dijo, ¿qué pasa? ¿No te sale? Van, decí tal cosa. Sí. Escribió la letra y dijo eso queda. ¿Cómo? Hay millones de análisis que se hicieron sobre el desabróchenme este botón de el Lear cuando se está por morir, y parece que el actor estaba incómodo, y lo que dijo fue desabróchenme este botón. Sí. Necesitaba. Yo, bueno, les cuento. Gorostiza, esto me lo contó Gorostiza, o sea que hay una escena de Los duendes cazan perdices, la obra teatral que hacía Sandrini con Malvina Pastorino, La vieja ve los colores. Ah, sí, La vieja ve. Sí. Entonces hay una escena donde la madre se fue a operar y dejó la mecedora, ¿no? Y entonces Sandrini se acerca a la mecedora, toma la de atrás, ¿vieron la mecedora? Qué sé yo. Y son 2 minutos, 1 minuto, 3 minutos, no sé, de silencio total. Y entonces Gorostiza le dice a Sandrini, qué maravillosa esa escena, qué intensidad que tiene esos 2 minutos cuando usted está ahí parado, pues se trataban de usted, ¿no? Usted parado. Y Sandrini le dijo, sí, yo estaba buscando la luz. Y son esas cosas. Volviendo al género chico. Bueno, el género chico es teatro popular que compite bastante desde el punto de vista del público con lo que se llama teatro culto, que es el teatro de 3 actos. Tal es así que si ustedes van a la Biblioteca de Argentores se van a encontrar con casi todas las obras de 3 actos que se han estrenado desde 1910 para acá, y no con todos los sainetes. Porque los sainetes se publicaban en esas revistas que yo les dije el otro día, Bambalinas y La Escena, que es un material, papel de diario, muy difícil de guardar en las bibliotecas, se rompe, y han desaparecido un montón de sainetes, y a lo mejor en esos sainetes hay alguna obra maestra.
De todas maneras, la crítica cierta razón tenía. El sainete eran copia de copia, con excepciones. ¿Por qué? Bueno, porque se producía, porque eran 4 o 5 secciones de teatro que había que llenar. El repentismo, que ya le dije lo que quiere decir, esas obras que se escribían y nadie volvía a leerlas, se estrenaban. Esto es más o menos un panorama desde que aparece el género chico, 1890, se agudiza a partir de 1900 y llega hasta el 30. Hoy vamos a hablar de eso. Del sainete vamos a hablar. En un apunte que les voy a mandar, ahí dice de dónde viene la palabra sainete, no tiene demasiada importancia, en realidad está vinculado con algo comestible y delicioso, chiquito y delicioso. Y también está vinculado con el lenguaje de la cetrería. La cetrería es los halcones esos que van y cazan, los tipos lo tienen acá. Entonces cuando ellos volvían con casa lo premiaban con un bocadito que el halcón le gustaba y entonces el tipo iba a seguir cazando para que le dieran. Bueno, eso es más o menos de donde viene la palabra sainete. En el teatro español del Siglo de Oro, que ustedes ya lo van a ver, el sainete amenizaba antes de la obra y entre los actos. El Siglo de Oro, todo el Siglo de Oro fueron obras de 3 actos, porque eso lo determinó Lope. Por lo tanto, había 2 entreactos. Una de las cosas por la cual el público se daba cuenta que había un sainete que no tenía nada que ver con la comedia que se estaba haciendo, tengan en cuenta que los españoles le llaman comedia a todo, no solo a las comedias. Es porque eran interpretadas por los criados y cambiaba la rima. Era un elemento accesorio que sumaba al espectáculo. En el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, hay un señor que se llama Don Ramón de la Cruz, que empieza a escribir sainete. Hay discusiones si escribió 400, si escribió 600, que empieza a escribir sainetes urbanos, en principio, que tienen que ver todos con la Villa de Madrid y con las clases bajas de la Villa de Madrid. Los chulos, las vendedoras de cosas, de comida, los cocheros, las prostitutas, los rateros, los ladrones de poca monta, y lo transforma en un género independiente. Hace obras de más o menos 1 hora y... ¿Cómo se llamaba el autor, perdón? Don Ramón de la Cruz. Don es nombre, no es una calificación. Le da independencia. Entonces la gente va a ver sainetes, el sainete es independiente. Empieza a transformarse en independiente. Si ustedes leen o quieren leer algún sainete de Don Ramón de la Cruz, no van a entender casi nada, por 2 cosas. Primero, porque habla de personajes que no sabemos quiénes son. Y segundo, porque habla en un idioma español que ya prácticamente ha desaparecido. Algo se entiende, por supuesto, pero... De todas maneras, siempre el sainete, en el género chico español, no hablo del argentino, compite y pierde casi siempre con la zarzuela chica.
porque la zarzuela chica tiene dos abanderados de lujo que son la Gran Vía y la Verbena de la Paloma, que son imbatibles. Eso viene a la Argentina. El género chico viene a la Argentina y con el género chico viene el sainete. Hay discusiones acerca de cuáles son las influencias del sainete criollo. Yo les digo las que yo creo que son las influencias. En principio hay una influencia directa del sainete español. ¿Por qué? Primero porque es urbano, el sainete criollo es un fenómeno urbano, trabaja con clases bajas, acá trabaja con la inmigración, con los personajes de la inmigración, usa el verso a veces, no siempre, pero usa el verso. Don Ramón de la Cruz también usa el verso casi siempre, lo cual le da un lindo tono al sainete. Bueno. Hay otra influencia que es el sainete gauchesco, que yo les mencioné hace un siglo, que es el amor de la estanciera, la boda de Chivico y Pancha, que es la influencia natural. Se hacía en las provincias, ¿no? Viene es gauchesco. Pero claro, lo que pasa es que la diferencia es que esto es urbano. El sainete criollo es urbano. El sainete criollo tiene 3 lugares preferenciales. Hay uno más preferencial que otro. El patio del conventillo. ¿Por qué el patio del conventillo es el lugar, digamos? Porque hay una convención importante, es el lugar donde pasa todo el mundo. Nadie, digamos, la gente vivía en piezas, Claro. y cuando se iba a la calle o al baño, porque los baños estaban en el fondo, siempre, o pasaba por el patio, era inevitable, era imposible esconderse. Hay algunos sainetes que transcurren en la calle, sobre todo en los suburbios de Buenos Aires, lo que en aquella época eran los suburbios, el Arroyo Maldonado. Y hay sainetes de cabaret, que ocurren en los cabarets. El cabaret es un invento francés que acá es traído, y el primer cabaret, que se llamaba Armenonville, creo que era. Armenonville. Estaba en lo que ahora es el Parque 3 de Febrero, ahí por los parques. Bueno, porque era un lugar de pecado, un lugar, claro, alejado. Los dientes del perro, que hemos hablado el otro día, es la pieza, el sainete de cabaret más logrado, más interesante, el que cierta crítica le prestó atención, no mucha, pero le prestaron atención. En general, la crítica, para completar algo que le dije al comienzo, cuando le prestaban atención a las cuestiones del género chico, era para denigrarlo y enaltecer las cuestiones del teatro culto. Las compañías hacían las dos cosas. O sea, hacían género chico y hacían teatro culto. No todas, había algunas especializadas en género chico, pero hacían las dos cosas. Pasaban de un lado a otro, los actores pasaban de un lado al otro más o menos cómodamente, más o menos porque algunas, Orfilia Rico entre otras,
cuando veamos a Gregorio de la Ferrer, Orfilia Rico fue la actriz de Gregorio de la Ferrer, se la denuncia como que se había vulgarizado por intervenir en las obras de género chico. A los que más les costaba era a los autores. Un caso casi excepcional, no excepcional, pero casi excepcional es Discépolo, que trató de conjugar los dos campos y perdió, porque siempre lo enchufaron como autor de género chico y también vamos a hablar de Discépolo. Bueno, se considera que Nemesio Trejo, 1862-1916, que fue escribano payador. No sé si vos sabés lo que es un payador. Un payador eran dos personas que con la guitarra era un combate verbal, pero rimado. Contrapunto. Y había grandes payadores. Todavía hay. Yo en el verano vi Hay. Bettinotti dicen que, por supuesto, yo nunca lo escuché, ¿no? Y además creo que no hay grabaciones. Dicen que Bettinotti era el gran payador. Y, bueno, Nemesio Trejo era un payador, escribano, y que escribió es la bisagra o el puente, no la bisagra, el puente entre el sainete hispano y el sainete criollo. Es el primero que escribe sainetes criollos. ¿Nemesio? Trejo. Los primeros, él escribió entre 40 y, no se sabe bien, entre 40 y 60 sainetes, pero hay dos que sobresalen, o que se han recuperado en realidad, porque algunos se deben haber perdido, varios se deben haber perdido, por eso no se sabe bien cuántos escribió, que son Los óleos del Chico y La fiesta de Don Marco, que son de 1890. Como no había compañías nacionales, como creo que eso ha quedado claro, esos sainetes son estrenados por compañías españolas. Algunas bastante dignas en cuanto a tener en cuenta el lenguaje criollo. Algunos españoles sí, diga. No me quedo. Los podestas no eran una compañía. Claro, yo pensé lo mismo en las podestas. Como dijiste eso. Bueno, los Podestá fue la primera. Claro. Eran ellos nada más. Eran ellos nada más. Después se transforman en dos. Y a partir de ahí, pero esto estamos hablando de 1902, esto es 1890. Ah, claro. Se ha hecho en 1890, hace Claro, faltaba un poquito. 4 años que se estrenó el Juan Moreira hablado. Claro, recién. Además ellos no consiguen textos. Esto lo dije, lo repito, los autores no creen en ellos. Claro, todavía no Son sabía. cirqueros, ¿cómo van a hacer una obra de teatro urbana? No era una concepción de compañía todavía. De todas maneras, los Podestá, Los óleos del Chico la estrenaron en 1892, la reestrenaron. ¿Cómo se llama Bueno. la otra, Roberto, Los sueños del chico y La fiesta de Don Marcos. Esta obra tiene una característica particular. Es una de las primeras piezas censuradas. Porque la fiesta de Don Marcos era una sátira a Marcos Juárez. ¿Marcos Juárez? No. Juárez Selman. Juárez Selman. Eso, usted me ayuda. Juárez Selman. Que fue un presidente argentino que hizo una desdichada presidencia, que lo salvó Carlos Pellegrini, que si no todavía éramos indios todos. ¿Cómo?
Y vivíamos en pelota. Bueno, no se la permiten estrenar. No se la permiten estrenar a tiempo. Después se estrenó, por supuesto, pero Juárez Selman ya era historia. Bueno, a Nemesio Juárez se lo considera el padre del sainete criollo. Lo van a, si buscan libros, si leen libros, van a encontrar que aparece eso con bastante frecuencia, ¿no? En el apunte, para no ocupar tiempo ahora, les cuento un poco la trayectoria de Trejo, que además no fue muy extensa porque murió en 1916, pero fue uno de los primeros autores que empieza a pelear por el 10% famoso. Y además se beneficia porque el 10% se establece en 1910 y él murió en 1916, o sea que algo de eso debe haber recibido. Sí, todas las que quieras. Porque ahí se empieza a pedir el 10%, pero las obras igual se vendían, digamos, había un canon para poder usarlas, ¿verdad? Y algunos las vendían, vos dijiste la otra vez. Para los folletines Antes del 10%. Si vas a pedir una obra también, cuánto te puede salir, pero en el teatro independiente es el que de alguna manera empieza a pedir que no haya plata. No, pero eso se llama, es otra cosa, eso es avaluar. Sí. Avaluar es otra cosa. El avaluar es un adelanto de derechos que no se devuelve. Voy a tratar de explicarlo. Suponete que yo pido 100 pesos de avaluar, ¿no? Y la recaudación, y yo tengo 100 pesos de avaluar y entonces no cobro el 10% hasta que se llegue a los 100 pesos, ¿sí? Pero si se llega a los 80 pesos yo no devuelvo 20 pesos, ¿está claro? Es un anticipo de los escritores. Es un anticipo, pero no hay devolución. Es lo que piden para otorgar los derechos algunos. Algunos piden. Algunos piden eso para otorgarte los derechos. Pavlovsky pedía 50 pesos, siempre. No sé por qué, pero pedía 50 pesos. Y no se devuelve. Eso es avaluar. Ahora, además del avaluar, uno puede pedir otra cosa. Y si te lo dan, aprovechá. Pero es difícil. Claro, pero digo que a lo mejor en los años más ya que empezó el teatro independiente se... Hasta 1910 los autores vendían las obras, se lo vendían a los empresarios hacían lo que querían con las obras, en algunos casos se cuidaban porque no ibas a manosear una obra de Florencio Sánchez. Pero Florencio Sánchez nunca cobró el 10%, siempre los vendió las obras, porque él precisamente murió en 1910. Ojo, las vendía bien. Ahora cuando se produce en cantidades, también, ¿viste? Ahí seguramente por ahí le daban unos mangos al autor para que le termine una obra. Por favor, terminala, que no tenemos nada que hacer, no podemos estrenar nada mañana, a la noche la leemos en el suplicado, ¿viste? Bueno, ¿algo más? Acá me manda a leer una cosa que no sé qué es. Es mi apunte, pero yo me olvido a veces de lo que escribo. Como les dije, el lugar paradigmático del sainete es el patio, el famoso patio del conventillo. Y acá hay un señor que lo describe, un señor que se llama Silverio Domínguez, que no tengo idea quién es, no importa, en una novela que se llama Palomas y Gavilanes, dice lo siguiente:
La casa de inquilinato presentaba un cuadro animado. Los mismos en los patios que en los corredores. Las casas tenían corredores, ¿no? Confundidas las edades, las nacionalidades, los sexos, constituía una especie de gusanera donde todos se revolvían, saliendo unos, entrando otros, cruzando los más, con esa actividad diversa del conventillo. Húmedos los patios, porque las cañerías... Por allí se desparramaba el sedimento de la población. Estrechas las celdas son los dormitorios. Por sus puertas abiertas se ve el mugriento cuarto, con espejos enmohecidos con cuadros amarronados, con los periódicos de caricaturas pegados a la pared y ese peculiar desorden de la habitación donde duermen 6, y es preciso dar buena o mala colocación a todo lo que se tiene. Esto es una descripción exacta del conventillo. Lo que hace el sainete lo idealiza. Tal es así que hay una obra que yo no se los pido, pero si ustedes tienen ganas, es una obra breve, Los disfrazados, de Carlos Pacheco, donde, creo que le voy a leer esa acotación, donde en la acotación pide que precisamente se muestre el patio ficcional, porque el patio real es un lugar fétido e inhabitable. Tengan en cuenta, los conventillos es un poco como los consorcios de ahora. Si el consorcio anda bien, macanudo. Si el consorcio anda mal, se rompe una canilla en la terraza y la arregla Magoya. Ahí todos eran... Bueno, había un encargado, que el encargado se ocupaba de cobrar el alquiler. Cada uno limpiaba su pedazo. Bueno. El otro espacio es la calle, como les dije, y el otro es el cabaret. Los dientes del perro es de González Castillo y Alberto Weisbach. Es el primer sainete donde se canta un tango canción. Mi noche triste, per canta que me muraste en la... ¿Qué es un tango canción? Es un tango que se remite a las leyes del relato. La ley del relato es presentación, nudo y desenlace. Se da en la información, se cuenta el desarrollo y se da el final. Si ustedes leen los versos de Per canta que me amuraste, es eso. Que lo canta una actriz, Margarita Poli, en el primer, son 3 cuadros, Los dientes del perro. En el primer cuadro lo cantó en 1918 con la orquesta de Roberto Firpo, que fue una orquesta muy importante al nivel de las grandes orquestas de tango que han desaparecido casi todas o todas, no sé. Y la novedad de Mi noche triste es que introduce en forma violenta el lunfardo. Per canta que me amuraste. Son todas palabras del lunfardo. Que los académicos les llaman idiolecto. Si ustedes ven ahí por idiolecto, es la manera que tenemos de hablar cada uno. Todos tenemos una manera de hablar, incluso los que estudian el manejo del discurso, es gente que te dice que descubre la identidad a partir de lo que dicen, otros dicen que a partir de lo que escribís, más o menos se llega a cierta identidad.
Bueno, el tango se robustece a partir de ahí y se transforma en lo que fue o en lo que es cuando aparece el disco. Aparece el disco, o sea, la posibilidad de, por supuesto, aparecen los primeros discos llenos de ruidos y qué sé yo, pero son discos que se empieza a escuchar el tango y el tango se populariza, es la canción ciudadana. Bueno, el sainete incorpora la fauna porteña, de la misma manera que don Ramón de la Cruz incorporó la fauna madrileña, incorpora la fauna porteña. Y la fauna porteña está formada en especial por los inmigrantes. Siempre hay inmigrantes, que además hablan un idiolecto muy particular, que no son idiolectos iguales en todos los casos, sino cada autor hace su inmigrante. Italiano, ruso, que se confunden los judíos con los rusos, y eso fue una confusión muy desgraciada, porque cuando aparecen los primeros movimientos en Rusia los bolcheviques, acá se confunde al judío con el ruso y hubo un pogrom. No sé si ustedes lo saben lo que es un pogrom. Un pogrom es, en Rusia un pogrom era, venían los cosacos a una aldea y arrasaban. Todo lo que estaba en el camino, sea grande, chico, regular, lo liquidaban. Entonces la gente que se salvaba se metía bajo la cama. Pero salvajemente, era a caballo, entraban. Acá la policía, en la Semana Trágica, 1919, la comisaría que está en la valle entre Pueyrredón y la de acá, que no sé, Paso, ¿no? Esos vigilantes, junto con gente marinos, y los chicos bien, que fueron armados especialmente, les dieron revólveres, hicieron un pogrom y fueron por la valle y mataron a todo lo que se movía. Chicos, nunca se pudo establecer qué cantidad de muertos hubo, porque eso fue ocultado, y cuando vos le hablás a los radicales, porque era Hipólito Yrigoyen, viste, zaraza. Nadie, no pasó nada de eso, no. Hay denuncias claras de que hubo un pogrom. En el marco de la Semana Trágica. Y por la confusión de... Las armas ya estaban guardadas acá. ¿Cómo? Las armas ya estaban guardadas, todo. Se sabía que iban a repartir las armas. Claro. Por la confusión de ruso y judío. Que había judíos polacos, por ejemplo, que no tenían nada que ver con los rusos. ¿Cómo? El temor a que llegara el comunismo a la Argentina. Sí. Hay un libro de un tal Pedro en hebreo, que no me acuerdo cómo se dice, creo que se dice Pierre Walt, que fue detenido, torturado, le bajaron los dientes a trompadas, lo quemaron, porque lo consideraban el presidente de la República Soviética Argentina. Y Eso es muy interesante. La crónica él la escribió en el momento de los hechos y se publicó en Yiddish. Recién se publicó en castellano como la década del 60, como 50 años después. Sí, lo publicó Organ Vive, Claro. Sí. que era editor de una editorial que no me acuerdo. Chiquita, Meguino, creo. Ameguino, una de esas. Permiso, Este. lo que más fue permiso.
¿Se nos va? Ay, qué pérdida. Estoy con la venta de mi casa, tengo que ir a firmarla. Bueno. Éxitos. Mirá vos, Vamos, vamos. mirá vos. Gente que vende casa. Bueno, ¿seguimos? ¿Dónde estoy? No sé. Volver a fauna parte. Ah, bueno, sí. Inmigrantes. Los Y inmigrantes. el idiolecto, estábamos. El idiolecto con cada uno. El rufián. En Los disfrazados hay un rufián. El gran personaje del sainete, el encargado, El dueño del... es que en realidad no es el dueño, El encargado. es el delegado del dueño. Ah, Uno de los grandes dueños de los conventillos de acá de San Telmo era Esnaola. Esnaola fue el tipo que instrumentó el himno nacional tal cual se toca ahora, se canta ahora. Que dicen que era el hombre más egoísta y ambicioso del mundo y que tenía un montón de conventillos con encargados que esquilmaban a la gente. Tal es así que hay una huelga del conventillo que Nemesio Trejo tiene una obra que se llama Los Inquilinos, que es el reflejo de la huelga de los inquilinos, que los inquilinos deciden no pagar más y exigen una serie de cosas, mejores edilicias, la rebaja del 30% del valor de los alquileres y alguna otra cosa que anda por ahí. Y tuvieron que ceder. Dice que eran muchos, o sea, yo escribí hace poco sobre eso y muchas de las manifestantes eran las mujeres que eran las que estaban Las más mujeres. ahí. Que decían que, claro, se nos caen los techos con los pibes y dicen que en un momento era como algo, salían con las escobas a manifestarse, iban como las escobas medio de armas, claro. Muy apoyada por los anarquistas, que el anarquismo en esa época era un movimiento político importantísimo, de mucho peso. Los anarquistas generaron la primera huelga general, lo que vamos a vivir el miércoles, bueno, en 1901, para sorpresa de las autoridades argentinas que no entendían qué era eso. Claro, ¿cómo puede ser que se reivindiquen el rol del obrero? ¿Qué es eso? Pero esto que yo estoy diciendo casi como un chiste, no es un chiste, los tipos estaban desconcertados, no sabían qué hacer con ese tipo. ¿Le llamaron huelga? Sí, huelga general. El arma de los anarquistas era la huelga, porque los anarquistas no tenían partido político, tenían sindicatos. Ellos no querían hacer partidos políticos y tuvieron razón, porque decían que un partido político genera burocracia y la burocracia genera una élite, la Unión Soviética. Claro. Y bueno, pero por otro lado, ellos no tuvieron partido político y desaparecieron. Desaparecieron. Acá en la Argentina desaparecieron por muchas razones, porque además lo de ellos era absolutamente insostenible. Vamos a hablar de los anarquistas. Yo tengo un apunte, vamos a dedicarles, no sé si una clase o media clase de los anarquistas, porque además ellos fueron importantes para el teatro también, pero eso lo voy a hablar. El encargado, y bueno, y la pareja imposible, que viene del melodrama. Es igual que el Chavo. Igual que el Chavo. Igual. Igual que el Chavo. El melodrama... ya la segunda vez que lo decía. Y después te lo resumo. ¿Saben lo que pasa? ¿O saben? Uno da vueltas, escribe para acá, escribe para allá, escribe para el otro lado y cae en el melodrama. Y siempre cae en el melodrama. Siempre cae en el melodrama. Bueno, y la pareja imposible. Esto del patio y del Que va a ser convento. posible después. ¿Cómo? Que va a ser posible en el sainete, sí va a ser posible la pareja imposible. ¿O no? Y sí, es porque, bueno, en determinados sainetes. Ok. Hoy hablaremos de eso. Sí, creo que sí. El conventillo, esta cuestión también es elaborada
como tema, elaborado como tema, en la novela naturalista. Yo no me voy a meter en esto porque sería largo. Acá nace una novela naturalista, copia de la novela naturalista francesa, que el naturalismo se diferencia del realismo por muchas razones, pero una de las razones es porque busca meterse en lo más sórdido de las sociedades, en esas cosas terribles que pueden aparecer cuando uno hace una investigación de cómo vive la sociedad. Ante las críticas, los naturalistas siempre se han defendido diciendo que si mostramos esto es para que se pueda solucionar. En el apunte les puse algo de la novela, lo leen, si quieren investigar, investiguen, y si no quieren, no investiguen. Pero hay novelas importantes de principio del siglo que hablan de estos sectores. Tocan lo mismo de Sainete, pero con mucho más hondura. ¿Por qué decís que es lo contrario al realismo? Porque el realismo toma digamos, el naturalismo en teatro, Sí. El naturalismo pretende hacer una copia de la realidad y por lo tanto copia todo. El realismo discrimina, copia lo que significa. Los dos son mímesis, ¿qué quiere decir? Que es la realidad. Pero uno copia lo importante, lo que vale para la historia. El naturalismo pretende ser una copia de la realidad, que es un fracaso, porque es imposible. Es un fracaso de entrada. Pero de todas maneras tuvo... Tienen diferencias, pero no son contrarios. ¿O sí? No, son uno consecuencia del otro. Son raros. Primero es el realismo y después viene el naturalismo. ¿Sí? Primero realismo. Realismo. Pero en la novela y la pintura se ve más la diferencia para mí. ¿Cómo, El cómo? teatro es como más lo mismo. Lo que pasa es que conocés poco teatro naturalista y todos conocemos poco teatro naturalista porque no tuvo demasiada sí, desarrollo. Hay elementos naturalistas en autores realistas. Ibsen tiene un elemento naturalista, que es el peso de la herencia. Eso es de los naturalistas. Los naturalistas dicen que nosotros venimos de algún lado y traemos eso. Traemos un pasado. Espectros, no sé quién conoce Espectros, el pibe que muere o se supone que va a morir de sífilis, en realidad el enfermo de sífilis no es él, es el padre que le contagió, que era un vicioso, el naturalismo dice que nosotros tenemos un cadáver en el ¿cómo se llama? En el galpón, en el placar, que es el pasado. Todos tenemos un pasado. Y ese pasado influye. El problema del naturalismo, por el cual ha quedado muy desacreditado, es porque señala que hay leyes inexorables, el determinismo. Digamos, de una puta y un borracho nace un hijo ladrón. Y no es así. Puede nacer un hijo ladrón, pero puede salir un médico. Depende de un montón de cosas. Bien ladrón. ¿Cómo? Un médico ladrón. Un médico ladrón, que suelen serlo. Pero, y eso lo ha desacreditado mucho el naturalismo. Porque se destruye una facultad del ser humano importante que es la voluntad. Y sí. No, y todo lo que hay afuera. Todo, bueno, pero estoy diciendo una de las cosas importantes es la voluntad. Vos estás acá porque tenés voluntad de estar. Y vos querés escribir, y vos querés, y bueno, Bueno, somos todos de una clase. Claro. ¿Cómo? No, digo que hay también una cuestión de clase que. Sí, claro, le es más difícil a un chico que vive en el Chaco. Claro. Sí, pero hay casos. Hay casos.
También depende de la acción de los gobiernos, depende de un montón de cosas. Bueno, no sé si yo no me quiero meter demasiado en esto porque esto lo van a ver acá con el caballero. Pero y ahora, estas corrientes del teatro iban a la par con las corrientes literarias o incluso con las corrientes... en general las corrientes literarias son primero. Son primero y el teatro, son primero, claro. En general. El naturalismo hay una famosa anécdota. Hay un señor que se llamaba Antoine, que lo vamos a ver cuando veamos teatro independiente. Tenía un teatro dedicado al naturalismo. Entonces un día hay una obra que no sé cómo se llamaba ni nada, que transcurría en una carnicería. Y entonces el tipo va a ver la escenografía y le pusieron una res de telgopor, no sé de qué. Se enoja, dice que eso no es real. La tira y va a una carnicería y compra 2 reses de vaca y las cuelga. Digamos, es naturalismo puro. Ahora, el naturalismo no se puede ejercer porque el teatro es ficción. No es real. El teatro es mentira. Una mentira ficcional, pero es mentira. Vos no podés hacer un recorte de la vida. Podés acercarte con la mímesis hasta donde puedas. Pero por eso el teatro argentino es realista. Con todas las excepciones que quieran. Bueno, ¿qué estaba yo? Bueno, otra cosa que tiene el sainete, época actual. Todo el sainete, no hay sainete histórico. Cuando ustedes lean las acotaciones primeras, siempre van a ver época actual. Época actual es 1910, 1914, 1918. Época actual. No hay estas cosas. No hay, por ejemplo, la canción trágica, la que ustedes leyeron. Y viene el tema de las definiciones del género. ¿Cómo se define el sainete? Hay una definición. ¿Por qué es necesario definir el sainete? Bueno, para ver de qué se trata. Entonces, Pelletieri acude a una definición que tiene que ver con la definición de poética, de tragedia, perdón, que Aristóteles hizo en la tragedia. Ustedes lo han visto ya. Esto de, yo traje una... Es pues la tragedia una imitación de acción digna y completa, o depende de qué traducción ustedes tomaron, no sé. Carácter elevado. Sí, de carácter elevado. Bueno, creo que Dubati se lo habrá dicho. Aristóteles no se sabe si hizo lo de la comedia, si lo de la comedia se perdió, si nunca lo hizo. Es un misterio. Y no sé si le habló lo de Umberto Eco. ¿Qué cosa? El de la rosa, ¿cómo se llama? El nombre de la... El nombre de la rosa es una idea fantástica. Es alguien que encuentra la poética de la comedia, que escribió Aristóteles, que estaba escondida porque la iglesia decía que la risa es pecado. Claro, nos habló de eso. Cuando yo leí el nombre de la rosa dije, ¿cómo no se me ocurrió? Pero no se me ocurrió. Bueno, Ya está todo hecho, voy a hacer tu versión. hay unas cuantas definiciones muy breves que yo le puse en el apunte, que el sainete es una historia breve, risueña, a veces con final feliz, a veces con final no tan feliz, pero hay algunos estudiosos, y yo creo que con razón, Tulio Carella,
un autor de la época, Carlos Pacheco, que dice que el sainete, incluso el que ustedes leyeron, contiene en algún lado algo trágico, que hay algo negro, gris, dentro, incluso en esos sainetes que el que ustedes leyeron es lo que Pelletieri llama sainete de pura fiesta, que son sainetes donde pasan cosas, blu, se pelean, bla, 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 pero al final está todo bien. Ahí se las puse las definiciones, pero Pelletieri publica su definición, que es tributaria a la de Aristóteles, ¿no? Dice: el sainete es una obra predominantemente breve, con personajes típicos, casi todos ellos caricaturescos, casi todos ellos, a excepción de la pareja central que vive la relación sentimental. Bien. Este elemento, el sentimental, estructura las secuencias cómicas y les otorga unidad. O sea, el hilo del relato está en función de la relación de la pareja sentimental. Su conflicto es concreto, transparente, con detalles que desembocan en una leve crítica de costumbres. No hay una crítica, por lo menos en los primeros tiempos del sainete. Con un nivel de lengua peculiar, el idiolecto que les acabo de decir, de las clases populares. Esta es la definición de Pelletieri, que es interesante, creo que, porque contiene algunos elementos del melodrama. En principio, la pareja imposible, que después es posible. La extraescena, hay cosas que ocurren fuera de la escena. La extraescena es un producto del realismo y del melodrama, pero sobre todo del realismo. O sea, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en Casa de Muñecas, para los que las conocen, la extraescena está en cuando el prestamista va a hablar con el marido de Nora y se encuentran en el escritorio del marido de Nora, y eso no lo vemos, pero sabemos qué ocurre. Y la casualidad explícita. ¿Qué quiere decir la casualidad explícita? Que una cosa trae a la otra absolutamente coherente, que no hay saltos raros, todo es bastante claro. Después está la definición de Vacarezza, que es un metalenguaje, porque está metido dentro de un sainete que se llama La comparsa se despide. Hay un personaje que se llama Serpentina, que dice: si me permiten las damas, voy a explicar el sainete porteño. Y hay un personaje que se llama Film como película, ¿no? Film, que es extranjero y pregunta: ¿y qué es eso de la sainete porteño? Porque el tipo habla en inglés, más o menos. Serpentina: poca cosa. Un patio de conventillo, un italiano encargado, una percanta, un villano, un yo llega retomado, dos malevos de cuchillo, un chamullo, una pasión, choque, celos, discusión, desafío, puñalada, aspamento, disparada, auxilio, cana, telón. Qué bueno. Genial. Y entonces el tipo pregunta: ¿y todo esto es la sainete? Y Serpentina dice: no se apure, don Mister, voy a mandarle esto, pues debajo de todo esto, tan sencillo al parecer, debe el sainete tener rellenado su armazón, la humanidad, la emoción, la alegría, los donaires, el color de Buenos Aires metido en el corazón. Me encanta. Ya está, voy a llorar. Lo que pasa es que esto es de Vacarezza, y Vacarezza era un inspirado versificador.
diversificador en temas populares. Vacarezza es el autor de sainete más castigado, desconocido, desdeñado y repudiado. Y sin embargo, nadie se puso, después sí, pero en su época nadie se puso a pensar la calidad que tenían los versos los versos populares de Vacarezza. Vacarezza llegó a ser millonario y perdió todo en la mesa de juego, porque era un jugador de aquello, pero se hizo rico con el sainete. Todavía tengo. Pelletieri establece 3 fases para el sainete que creo que están bastante claros y bastante interesantes, y yo estoy bastante de acuerdo. En general yo desacuerdo con Pelletieri, pero en esto estoy bastante de acuerdo. Hay una primera frase ¿cómo? Fase, sí, que le llama el sainete de pura fiesta. Cuando les digo que hay 3 fases, no es que viene una, después la otra y la otra, se mezclan. El sainete de pura fiesta es el que ustedes leyeron. Que bueno, hay todo un conflicto, hay una serie de cosas, hay discusiones, hay corridas, hay facones, como dice Serpentina, qué sé yo, pero al final todo se arregla y algunos sainetes terminan con un baile. Por eso le llama de pura fiesta. Hay una segunda parte que empieza un poco después alrededor de los 20 más o menos, que Pelletieri le llama el sainete tragicómico, que es el sainete donde empiezan a aparecer las primeras notas de tragedia. Digamos, esas cosas que no parecen ser... ¿Sería como una antesala de grotesco criollo? Exactamente. Hay muchas obras que se consideran paradigmáticas. Hay una de Discépolo, Mustafá, que es, digamos, el puente, la obra que establece esto que vendría a ser el sainete tragicómico. Hay otras, el movimiento continuo, que también es de Discépolo. Y la tercera fase es el grotesco. Así que él lo encuadra dentro de lo que es sainete, Pelletieri, al grotesco. Es una derivación del sainete, es la última derivación del sainete, el sainete criollo. El grotesco criollo. La última es un sainete con características muy particulares. Hay una gran discusión si Discépolo es el único que hizo sainete o si hay otros que hicieron sainete. Cuando veamos, grotesco, perdón. Cuando veamos grotesco vamos a hablar de... ¿Cuál sería la definición de grotesco? Te la voy a decir, ahora... En las obras de Discépolo de grotesco criollo, ¿tienen formato de sainete por su extensión, por su algunos sí, hay. Más de una? Todo, menos la última, relojero, todas son breves. Mateo... Estefano no, por eso. Es una hora y cuarto. Pero tiene 2 o 3 actos. Es un cuadro y un epílogo. Una hora y cuarto. Babilonia, con Babilonia hay una superstición en el mundo teatral, que la hagas como la hagas dura una hora. La hagas como la hagas dura una hora. Y Babilonia es una hora entre criados. Estas son las 3 fases del sainete. Yo pediría que de grotesco hablemos después de Florencio Sánchez, porque el que cultiva el grotesco es Discépolo, y Discépolo es
tributario de Florencio Sánchez. Empieza a trabajar con la influencia muy directa de Florencio Sánchez. Como les dije, no hay segmentos absolutos, no es que no hay grotesco en las fases anteriores. Hay uno que, como se lo acabo de decir, es los disfrazados. Y la primera acotación de los disfrazados dice: laterales. A la derecha, escalera que conduce a las habitaciones altas enfrentadas a foro y laterales por una baranda. No es el conventillo porteño sucio y complicado. Es un patio donde el autor toma sus apuntes de la vida popular sin necesidad de taparse las narices. Hay en el ambiente cierto aseo, cierta limpia alegría de día de fiesta, que no se encuentra en las oscuras vecindades cosmopolitas. No es, pues, el conventillo propiamente. Lo que está diciendo, yo quiero un conventillo ficcional, un conventillo de mentira, un conventillo teatral. Una versión poética. Una versión poética. Y esto es considerado espero que me salga la palabra, una de las primeras muestras de literaturización, me salió, de las didascalias, o sea, donde el autor emite opinión, donde sale, no está en la historia, el autor emite opinión, es la voz del autor, es las primeras muestras en el teatro argentino, no me hagan decir de nuevo, literaturización, pero me salió de nuevo. El gran autor que tiene unas acotaciones maravillosas es el don Ramón del Valle Inclán. Me tiento. Yo les puse acá, acá tienen la acotación primera de Voces de Bohemia. Dice: hora crepuscular. Un guardillón es una pieza arriba de los edificios, una especie de altillo, pero donde se vive, ¿no? Con ventano, angosto, lleno de sol. Retratos, grabados, autógrafos repartidos por las paredes. Sujetos con chinches de dibujante. Yo les digo que yo alguna vez en mi vida he sido dibujante y yo usaba chinches. Se pone así para que no se te mueva el plano. Conversación lánguida de un hombre ciego y una mujer pelirrubia, triste y fatigada. El hombre ciego es un hiperbólico andaluz. Un hiperbólico es un exagerado. Poetas de odas y madrigales. Máximo Estrella. A la pelirrubia, por ser francesa, le dicen en la vecindad Madama Colliet. Esto de Valle Inclán. En el verano, léanse algo de Valle Inclán, que es una maravilla. La costa ahí con la reposera, el bronceador, Valle Inclán. Es una maravilla, es una maravilla. Luces de Bohemia es una obra, está a la altura de Stefano. Es una obra increíble, porque además ustedes saben que Luces de Bohemia, el personaje Máximo Estrella, transita por Madrid, por lugares que existieron. Por lo tanto, si vos vas a Madrid y agarrás Luces de Bohemia, es como el Ulises de Joyce.
El Ulises de hoy vas a Dublín y ahora hay, sí, hay Visita guiada. visitas guiadas por el Dublín de Joyce. Yo no sé si hay en Madrid de Valle Inclán, pero todo lo que aparece en Luces de Bohemia estaba y está. Bueno. La pieza preliminar, o sea, la inicial de el grotesco criollo es una pieza de Discepolo que es Mateo. Mateo de 1923 y es la primera pieza que él le pone grotesco, que la nombra como grotesco. Mateo, no sé si la vieron. La del caballo. Sí, yo vi una apuesta que el caballo lo hacía un señor muy mayor. Con vida, que una apuesta de San Martín. Está con vida. Está con vida. Bien. Sí, está con vida. Max La de Cacase. Ah, era de Cacase. Creo que era de Cacase, sí. Mateo sí, de Cacase. Creo que Leonor Manso, Patricio Contreras. Yo la vi en Mar del Plata. Ah, ¿cómo es en el Cervantes se dice? Sí. Pero, era de Cervantes, sí. Además es genial porque a partir de ahí a los Mateos se le empieza a llamar Mateo. Sí, tal cual. A partir de ahí. Claro. Pensé que era al revés. No. Mateo se llama el caballo. Claro. Y Mateo se le llama al caballo con el carro. Claro. Él habla con el caballo. Sí, Bueno, todo esto que fue venturoso, que fue que llenó de guita a mucha gente, que era popular, que hubo montones de salas dedicadas al género chico y puramente al género chico, entre ellos el Nacional, y tengan en cuenta el tamaño del Nacional. O sea, entre ellos el Nacional empieza a derrumbarse en 1930. Cuando digo 1930 es una cifra hipotética, por supuesto que nada empieza y nada termina un día. El derrumbe empieza antes y se concreta más o menos en 1930. Hay muchas cosas que se producen. En principio hay un cambio político importantísimo. Es la primera revolución militar del siglo XX. Y la revolución que pone en tela de juicio y destruye el proyecto de la generación del 80. Destruye no porque quiere, sino porque el proyecto de la generación del 80 es el país agroexportador e Inglaterra no nos compra más nada. Por lo tanto, y después aparecen otras competencias. El cine. Empieza una competencia con el cine, sobre todo a partir de 1932, que el cine sonoro. Esto lo hemos hablado el viernes pasado, ¿no? Y entra a las 24 imágenes por segundo, que es la réplica, la mímesis del movimiento. El cine, de todas maneras, al principio no es tan independiente porque toma los temas del teatro y toma los actores del teatro. Pero no deja de ser un rival. La radio fue un rival importante, sobre todo a partir del abaratamiento de los aparatos. Cuando las cosas se hacen masivas, los aparatos empiezan a abaratarse. Pasó lo mismo con la televisión. Antes si te comprabas la primera televisión costaba no sé cuánto, pero a los 10 años esa televisión costaba la mitad. La radio es una competencia muy grande por la radionovela. Ojo, con parejas estelares. Si ustedes revisan diarios de la época, van a ver que hay avisos. Todos los días a las 16 horas, Eduardo Rudi y Beatriz Taibo protagonizan Te amo con locura.
qué sé yo. El fútbol en 1931 pasa a ser profesional y se transforma en un espectáculo, entretenimiento de los domingos. No es como ahora que se juega todos los días a todas las horas. Empezaba 15:30, terminaba 17:30. Eso era el horario del domingo y cuando hacía mucho calor se pasaba a las 16. Porque además no se podía jugar de noche porque no había iluminación. Y perdón, los días de teatro, ¿cuáles serán? Todos. ¿A cualquier día? De lunes a lunes hasta... ¿Vos tuviste la clase pasada? No. Ah. Hasta que... No voy a escuchar el audio. Hasta que los autores consiguen el lunes, feriado. Bueno, y además hay otros deportes que fueron muy importantes acá, ahora no tienen peso. El boxeo, el ciclismo, la carrera de caballos, eran deportes que tenían cierta convocatoria. ¿Qué hace el sainete? Insiste con lo mismo, no se renueva, no tienta otros caminos. Y por otra parte hay un elemento que lo degrada, que es el capo cómico o la capo cómico. El capo cómico, ¿quién es? El jefe de compañía que exige que todo esté a su servicio, entre ellos el texto. El paradigma del capo cómico es Paravicini, que como les dije ya 1000 veces, no leía los textos, no los ensayaba, no sabía de qué se trataba. Y entonces los autores producían y no se sabía qué iba a pasar con eso. Pero la gente iba a ver eso hasta que se cansó. Y empieza a retraer su interés. Dentro de todo esto hay una especie de contradicción. En 1929 se estrena El conventillo de la Paloma, que es la primera obra argentina que logra las 1000 representaciones. Éxito total. Pero 1929. Logra las 1000 representaciones. Logra seguida. En ese contexto, los saineteros desafían el problema, lo desafían y el capo cómico lo desafía también, insisten con lo mismo, como digo, y Pascual Carcavalo espera que Vacarezza venga de Europa, había hecho un viaje a Europa para estrenar un sainete que diera por tierra con todas esas nubes amenazantes que aparecían en el horizonte. Y estrena exactamente en 1931 un sainete que se llama Yo soy el payaso Alegría. No va nadie. Fracaso total. Qué triste nombre, tremendo. Sí. Fracaso total. Ese nombre ya fue. Y la fecha de defunción del género chico, por supuesto convencional, es 1933, cuando Carcavalo remata el mobiliario del Nacional. Lo vacía, lo rematan. ¿Qué pasa con los actores? Con los autores. Hay 3 refugios, que algunos lo aprovechan y otros no. La revista, que se mantiene, el cine, que empieza a consumir guionistas, García Belloso fue guionista, Sisto Pondal Río fue guionista, y la radio, Abel Santa Cruz, por ejemplo. Esto es el sainete muy dicho, muy sintético. Pido que lean el apunte, que es mucho más prolijo. Que
que me pregunten si les parece. La próxima clase le hincamos el diente a Florencio Sánchez, que ustedes espero que lean lo que tenían que leer, de Florencio Sánchez. Sí. No. Yo anoté por acá Barranca Abajo y los derechos de la salud. Es un tipo muy interesante, Florencio Sánchez. Por lo menos fue la estrella del canon hasta que apareció Di Gesto.